Gracias, Rey Jesús. Oh, Rey, adoramos tu nombre. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa esta alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía este corazón, en ti reposa esta alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía este corazón, decile al Rey, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía este corazón, en ti reposa esta alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, gracias Rey, tu perfecta voluntad. En las vidas estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando en los corazones, Jesús, tu perfecta voluntad, mi Rey. En las vidas estás obrando
Gracias, Señor. Padre, bendice en esta tarde, Señor, esta hermosa localidad de Coronel Vidal, Padre. Me uno a las oraciones, Padre, de la iglesia, de los hermanos en Cristo, Señor, a favor, Señor, de este mensaje, Señor, que se está hablando, que se está predicando. Este mensaje que por allá la palabra dijo que era una locura, Padre. Que el mundo se pueda salvar por las buenas nuevas, por este evangelio. Pero Dios mío, tú eres perfecto, Señor, en todos tus pensamientos, Padre, a favor del ser humano, Dios, en favor de los que moran toda la tierra, Dios mío. Tú has dado a tu Hijo unigénito, Padre, como un don, ese don por el cual, Señor, se puede encontrar salvación, Señor. Por el cual, Señor, destruiste todas las obras del diablo, por el cual, Señor, dijiste que era la llave del reino. Jesucristo, Señor, nuestro Salvador. Señor amado, te pido que tú entres en los hogares en este día, aquellos hogares que no te conocen, Señor, y que todas las cosas, Señor, sean transformadas en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo derramándose en los corazones, Señor. Padre, te pido que tú estés obrando, estés llenando de gozo esos corazones, Padre. Que quites todo espíritu angustiado, toda tristeza, toda depresión. Te lo pido en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda demencia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, los corazones. Oh Rey, te adoramos, te adoramos. Mientras oramos, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, atamos todo espíritu contrario, Señor. Toda tiniebla, Dios mío, sea desechada, Dios, de los corazones. Toda amargura, todo odio, todo rencor, Padre, Espíritu de Dios, te pedimos que tú derrames ahora, Padre, de esa unción en esos corazones que no te conocen, Padre. Esa unción que permanece, esa unción que es tu Espíritu Santo, que no vino a visitar tan solamente, sino que vino a morar en el corazón que aquel que cree en tu Hijo Jesús. Y está, Dios mío, para preservarlo, está, Dios mío, para regenerar, Dios mío, los corazones. Padre, te damos gracias, te entrego en esta tarde, Dios mío, esta pequeña exposición, Señor, que vamos a hacer de tu palabra. Y que tú bendigas, Dios, con tu verdad a cada hermano y a cada hermana, a cada amigo y a cada amiga, Padre. En esta hora, Dios, abrázalos ahí donde estén, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Damos gracias al Rey. Una vez más, poder estar en su presencia. Le damos gracias al Señor una vez más por poder estar en su presencia. Estamos mirando el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, ¿cierto? Estamos mirando el libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Hoy justo tenía una pregunta que me habían hecho sobre la doctrina del arrebatamiento. Que eso está, bueno, está profetizado ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo habla Colosenses también,
lo está hablando también en Primera de Corintios 15 en adelante, sobre la doctrina del arrebatamiento. Tal vez vos sobre estas cosas has visto algunas películas, por ejemplo, Dejados Atrás, que por ahí pinta un poco el tema, por ahí has visto algún documental o algún video en YouTube sobre gente que desaparece, ¿cierto? Y todo eso tiene un contexto, tiene algo concreto, algo palpable en las escrituras. Pero había una pregunta que me hacían algunos sobre el tema de que por allá, por el libro de Apocalipsis, sobre el libro de Apocalipsis hay una palabra en Apocalipsis 3:10 donde hay una corriente que habla de que la iglesia no va a ser arrebatada, ¿sí? Sino que va a pasar la gran tribulación, ¿cierto? Yo no me alineo con ninguna de las doctrinas, ¿cierto? Yo voy al texto, estamos en un descubrir el texto y sé que con el tiempo nos vamos a ir cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y le damos gracias a nuestros maestros, nuestros pastores, ¿cierto? Que están también hablando, pero cada uno de nosotros, dice que el apóstol Pablo, había algunas personas en Berea, ¿cierto? Que eran nobles, ¿cierto? Eran personas respetables, digamos, tenían una buena reputación, digamos, en Berea. Y ellos analizaban todo lo que Pablo hablaba, ¿cierto? Al detalle, ¿sí? Porque Pablo había impartido el Espíritu Santo de una forma verdaderamente fidedigna, ¿sí? Pero en el cual siempre él les decía que no se quedaran tan solamente con lo que él hablaba, con lo que él decía acerca de los misterios de Cristo, ¿verdad? De esas cosas que no han ocurrido, pero que van a ocurrir en el contexto mundial, ¿sí? Y hablábamos un poco y preguntaban, ¿no? Sobre Apocalipsis 3:10 hay una palabra ahí que es una pequeña introducción al tema que vamos a mirar, que no tiene mucho que ver, pero lo hacemos a modo de introducción como para entrar en un diálogo con el Espíritu Santo, ¿sí? Y también con todos aquellos que están mirando estas exposiciones. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Sí? Ahí hay un mensaje, ¿cierto? A una de las iglesias, ¿sí? A una de las iglesias, y donde no nos quedemos tan solamente con el mensaje cuando Cristo habla en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia, era toda una zona, ¿cierto?, donde se había predicado el Evangelio, toda Asia en ese momento, ¿sí? Con el tiempo esas iglesias desaparecieron, sí quedaron los creyentes, ¿verdad? Y se cumplió la palabra de muchas iglesias donde, o si no, quitaré tu candelero, ¿cierto? De su lugar, ¿cierto? ¿Qué quería decir el Señor con esto? Esto quería decir que la iba a sacar como comunicador del mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque había diferentes cosas que estaban ocurriendo en el interior de las iglesias. Cuando Pablo habla en el Apocalipsis, usa un lenguaje, dice, al ángel. Ese ángel que habla se está refiriendo al que está liderando ese lugar, al que está liderando, entre comillas, liderando, ¿no? No como algo jerárquico, sino como una función en el reino. Le habló al ángel que tenía que tomar en cuenta algunas cosas,
¿cierto? A cada iglesia le iba marcando algunas cositas que Cristo quería perfeccionarla, pero para eso tenía que abrir el corazón y salir de algunas doctrinas erráticas en la cual muchas de estas se estaban metiendo los Nicolaitas, las doctrinas de Jezabel, muchas doctrinas que también el apóstol Pablo tuvo que luchar con esas. Si vos ves, por ejemplo, las cartas paulinas y ves también el Apocalipsis, hay un lineamiento, ¿cierto?, en el cual los primeros cristianos de la iglesia naciente del primer siglo tuvo que pelear con muchas doctrinas humanas y de demonios, ¿sí? Eso también hay que diferenciar porque hoy en día hacen todo meten todo en una bolsa y hay mucha confusión. Entonces es necesario de que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo primeramente, vayamos descubriendo estas cosas, ¿verdad? Y también estas palabras, por ejemplo, acá dice, hay alguno, no, acá mira, acá dice que la iglesia va a pasar, me decía uno, ¿no? La gran tribulación, porque Dios la va a guardar. Entonces, hablamos, tenemos que leer bien, porque dice, mira, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? La palabra es Cristo. Lógicamente que tenemos el texto bíblico nosotros que nos ayuda, nos revela, ¿sí? Cómo tenemos que permanecer en paciencia, eso nos edifica, nos fortalece, nos equipa la palabra. Es un instrumento importantísimo en las Escrituras. La palabra es el verbo de Dios, es Cristo Jesús. Es por el cual fueron hechas todas las cosas, ¿cierto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es Cristo, ¿sí? ¿Por qué la paciencia? Porque Cristo es el que media entre Dios y el hombre. Entonces, Dios se reconcilia con el mundo a través de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa, mi querido amigo, mi querida amiga? Muy sencillo, ¿sí? Que Dios está reconciliado con el mundo. Viste que hay algunas cosas que hoy en día parece porque Dios envió el castigo, qué sé yo, a los turcos, a los árabes, a esto, a aquello, a lo otro. Siempre mostrando un Dios que castiga, que está causando guerras, tsunamis, que está causando todo. Y eso es totalmente falso para este tiempo, ¿sí? Dios no puede, no está en su naturaleza estar mandando represalias cuando ¿qué? Cuando Cristo, ¿cierto? Jesucristo hoy es la paciencia de Dios, es la reconciliación de Dios con el género humano, ¿ok? Entonces, una de las cosas que Dios tuvo, ¿sí? Como justicia, ¿cierto? Es ver la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él le dijo, yo muero por el hombre, Padre, yo muero por el hombre. Toda esa ira, ¿cierto?, que venía sobre el mundo, venga sobre mí. Él fue la propiciación, Él fue ese propiciatorio, donde toda la ira del Padre fue sobre Cristo. Esto es esencial que nosotros lo podamos entender. Entonces, Dios, ¿cierto?, satisfació la ira que demandaba el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque ninguno de los sacrificios de animales, ni de machos cabríos, ni de terneros podía saciar, ¿cierto? En ese tiempo, en el tiempo del antiguo pacto, se sacrificaba a los animales y por un año se pasaba por alto los pecados de ¿quién? De Israel. Y todos los extranjeros que querían unirse a Israel eran bienvenidos si aceptaban este pacto, ¿cierto?, en su ley.
Entonces todos los hombres corrían tras una ley para ser justificados, del cual nunca pudieron ser justificados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? La ley guió al hombre, ¿cierto?, a Cristo Jesús, ¿sí? ¿Eh? Entonces, por eso dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la paciencia de Dios es Cristo Jesús en este tiempo. Dios no está detrás de ningún ataque terrorista, no está detrás de ningún tsunami en este tiempo. Va a venir un tiempo, sí, en la gran tribulación que sabemos, pero su iglesia va a ser arrebatada. Y su iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurra esa hablada gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Por eso es importante que vos abras tu corazón y en este tiempo puedas aceptar el plan de Dios en tu vida, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Aceptarlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? De nuestras maldades, ¿sí? Reconocernos verdaderamente que estábamos en rebelión con Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a notar en nuestras vidas. ¿Por qué? Una de las cosas, amado, es que muchas veces estamos rodeados de temores, estamos rodeados de miedos, estamos rodeados de tantas cosas, ¿cierto? Mucha gente gasta mucho dinero en tratamientos de acá, medicamentos, en lo psicológico, en lo pedagógico, que está bien que lo hagamos porque también son cosas que estamos en un estuche, en un cuerpo que muchas veces necesitamos. Pero hay gente que verdaderamente acude por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está tan rodeada de miedos, por las noticias, los rumores, que muchas veces golpean el alma y verdaderamente eso trae inquietud, trae ansiedad, ¿sí? No sé si me estoy expresando bien, ¿sí? Trae muchas cosas, preocupación, ¿cierto? Entonces esa es una de las pruebas. ¿Cuál es? De que la confianza que nosotros le ponemos, ¿cierto?, a lo que conocemos de Dios, ¿sí?, está faltando, está siendo insuficiente para llenar y satisfacer ese corazón y llenarlo de confianza y de paz. Entonces, es necesario, dice su palabra, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Jesucristo, hombre. ¿Sí? Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Él pagó el precio. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a este hecho que ocurrió y lo creemos, ¿sí?, todo su amor, su reconciliación, su perdón, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Y vos decís, bueno, necesito un cambio de pensamiento, necesito verdaderamente el pensamiento de Dios, que es Cristo, que es su Hijo, ¿cierto? Y cuando vos experimentes esto, ¿cierto?, vas a ver un gran cambio en tu vida, ¿cierto? Porque Él también te va a sustentar con palabra, te va a sustentar verdaderamente con hechos, ¿sí?, en tu interior primeramente, porque ahí está todo lo que necesitamos, ¿cierto?, en nuestro interior. Dice que el que cree en las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces eso a modo de hablar un poquito, ¿cierto?, de la diferencia de lo que no es tener bien focalizado a Cristo Jesús. Entonces Dios nos tira estas pequeñas llamados, invitaciones, estos pequeños grandes, ¿no?, convocatorias, ¿cierto?, aceptarlo a Él como el Señor y el Salvador de tu vida, ¿sí? Y lo podés hacer ahí donde estás, Señor, ¿cierto? Verdaderamente necesito que tú me ayudes en esta hora, ¿cierto? Y te pido perdón, Padre, te pido perdón por mis pecados, por mis rebeliones, ¿cierto? Por un montón de cosas que dice la palabra, no tan solamente
que nosotros, pero si yo no tengo pecado, yo vivo una vida correcta, vivo una vida, trato de ayudar al otro, pero no es por obras, ¿cierto? No es por lo que nosotros hacemos al otro. Está muy bien que podamos ayudar, está muy bien que podamos aconsejar. Siempre va a haber un buen consejo, ¿cierto? Y una ayuda hacia el semejante, ¿sí? Porque nosotros venimos de una cultura que nos enseña esas cosas, ¿cierto? Pero es en cuanto, por fe, ¿cierto? Aceptar el hecho de la cruz del Calvario como el único, el único elemento que el Señor nos da, ¿cierto? Para salvarnos, ¿sí? La cruz, ¿cierto? De Cristo. No te estoy hablando de un crucifijo, estoy hablando del hecho, del momento que cambió para siempre nuestra realidad espiritual, ¿sí? Entonces, a ese hecho por fe, aunque vos no lo viste, pero que vos verdaderamente el Espíritu Santo te va a dar esa convicción a partir de este tiempo, de este trato que estamos teniendo con Dios, ¿cierto? Y en ese momento, a partir de este momento, tu corazón se abre, entra el Espíritu Santo, ¿cierto? Y comienza una obra de santificación en tu vida, empieza un nuevo nacimiento. Dice que nacemos del agua y del Espíritu. El agua es su palabra, ¿sí? Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo que le da nueva vida, ¿cierto? Somos nuevas criaturas a partir de este momento, ¿sí? Y si vos lo has creído, así es, ¿sí? Así que bueno, hablando un poquito de estas cosas, hablaba yo con esta persona que me decía, fíjate que acá dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Sí? Y ahí estamos todos con ese temor, ¿viste? De la Tercera Guerra Mundial y de todo lo que se viene, todas las cosas que escuchamos. Y muchos dicen, muchos hoy en día salen a hablar y a decir, sí, porque es el fin de los tiempos y son los últimos días. Y muchos profetizan Mateo 24, que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, ¿cierto? Que eso ya después lo vamos a hablar. La iglesia, tenemos que ver las cartas paulinas. Lógicamente que toda la Biblia es buena para instruirnos en Dios, en justicia, porque sacamos muchos principios que nos ayudan de los salmos, de proverbios, de todo, ¿cierto? Pero la doctrina cristiana, por excelencia, está en las epístolas, ¿sí? En las cartas, ¿cierto? Tenemos gran iluminación ahí. Pablo se le mostró un montón de cosas que a los profetas del antiguo pacto verdaderamente no se le había iluminado, ¿cierto? Entonces, este hombre me decía, viste que acá Dios está diciendo que Él va a guardar a su iglesia en la tribulación, en medio de la tribulación. Y yo le digo, vamos a leer bien, a ver, acá dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cierto? Que ya lo hablamos, que es Cristo, ¿sí? Hemos guardado ¿a quién? A Cristo en nuestro interior, ¿eh? Y la Biblia nos edifica en ese sentido, ¿no? Nos forja, nos arma, nos da elemento, nos da poder, ¿cierto? Para creer y para hablar estas cosas. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A ver, acá hay una gran diferencia. Él no está diciendo que nos va a guardar de la prueba. Él acá está usando una palabra. Yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Esto qué es lo que respalda? Respalda el arrebatamiento hablado por el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Y también lo habla Corintios, que es la carta que estamos mirando, que ya lo vamos a ver. Estoy pidiendo al Señor que nos ayude, ¿cierto? Para poder dar a conocer esa verdad. 1 Corintios 15 lo habla también. Estamos hablando del arrebatamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación.
antes de la gran tribulación, ¿cierto? De la semana 70 que le dice, bueno, que eso ya lo vamos a hablar más adelante, que es algo maravilloso, que lo habla Daniel, lo desarrolla Daniel. Y Mateo también habla, ¿cierto? Que es la última semana profética sobre Israel y sobre el mundo entero, ¿sí? Donde, viste, se habla, bueno, del anticristo, de la bestia, del gran dragón, de los dos testigos, ¿cierto? Todo eso tiene un desarrollo en Apocalipsis. Maravilloso, está muy claro, ¿sí? Entonces hablábamos específicamente, decíamos, mira, yo te guardaré de la hora de la prueba, no de la prueba. Entonces hay muchos predicadores muy buenos hoy en día, que tienen verdaderamente el Espíritu, pero por ahí se han tomado también de algunas doctrinas que han golpeado tanto tiempo su espíritu que lo ha llevado por ahí a no observar con detenimiento en las Escrituras. Entonces ya dijeron, bueno, la iglesia va a ser guardada de la prueba, ¿cierto? Y no dice que va a ser guardada de la prueba, va a ser guardada de la hora de la prueba, del momento de la prueba, del tiempo ese, de la última semana 70, va a ser sacada, va a ser sacada de la tierra, ¿sí? Eso lo habla por Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Está muy claro. Entonces yo le decía, bueno, acá mi amigo, fíjate bien, y bueno, puso a leer, y él mismo se dio cuenta. Él mismo se dio cuenta. Y yo le digo, no me digas, tenés razón, hermano. No, glorificá a Dios por ello. Y empezá a observar esa escritura que vos tenés, y no le creas a todo lo que yo te diga. Observá. Eso es lo que ese es el trabajo, ¿cierto? Hoy la iglesia, mucha iglesia está metida en ayuno, oración, congresos, seminarios, reuniones, y está bárbaro. Pero ahí están las cosas de Dios, y por las cosas de Dios se ha dejado a Dios muchas veces para explicarte estas cosas que va a cambiar totalmente tu fundamento en la vida espiritual. Porque vos ya no vas a estar en temor, ni te vas a estar preguntando, ¿será que Cristo me va a venir a buscar según esa doctrina? Creo que se llama premileniarismo, una cosa así, no me acuerdo. Ya después, por eso no me interesan mucho las posturas que han gobernado durante muchos años. Ahora tenemos que estar mirando, ¿cierto?, lo que Dios en este tiempo, ¿cierto?, nos quiere mostrar un poco más de su verdad, nos quiere iluminar, ¿viste? Es como esta lámpara que nos va llevando ahí, a ver acá, este detalle, yo te guardaré de la hora de la prueba. No es que me va a guardar de la prueba, yo te guardaré de la obra, de la hora de la prueba. O sea, está respaldando que la iglesia, los que tienen a Cristo, porque este mensaje que está en Apocalipsis, ¿a quién va? A las iglesias. Y al final de todo, ¿qué dice? Y el que tenga oído, oiga lo que el Señor le habla a las iglesias, o que el Espíritu habla a las iglesias. Está hablando a todas las iglesias. Cada uno de nosotros somos templos. Cada uno de nosotros somos iglesia. Por eso yo te invito a que mires Apocalipsis 3:10, y no está diciendo de que Él nos va a guardar en medio de la prueba, sino que Él está diciendo, yo te guardaré de la hora de la prueba. O sea que esa palabra guardar en el griego es que te saca de la escena, ¿sí? Te saca de la escena mundial, ¿sí? Porque también fíjate vos de que me estoy acordando, por eso no sé si vamos a dar Corintio ahora, me parece que está muy interesante.
Fíjate lo que dice. Gracias, Rey. Si ponele vos, si la iglesia va a ser guardada de la hora de la prueba, o todos aquellos que creen va a ser guardado de la hora de la prueba. Ponele, ¿no? En el hipotético caso que la iglesia sea guardada, ponele que estemos en la tribulación, todo el anticristo, todo lo que va a pasar, que va a haber muchas muertes, muchas cosas, que habla Apocalipsis. Y los que creen en Cristo, esa doctrina, que ya después voy a buscar el nombre de esa doctrina que dice que va a ser guardada, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Cómo puede ser que en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que lo que ellos dicen de que la iglesia va a ser guardada, que sus vidas van a ser salvadas, sus vidas físicas, ¿cómo puede ser que aparezcan gente que fue decapitada por causa del testimonio de Jesús en Apocalipsis 20, versos 4? Ahí se cae esta doctrina, mi amigo, mi amiga. Entonces yo te invito, ¿cierto? ¿Viste cómo esa, como dice su palabra, que el reino de los cielos es semejante a un campo en el cual había un tesoro? Dice que el hombre compró el campo por causa de ese tesoro y se alegró, ¿cierto? Entonces su palabra es un tesoro, amado. La palabra que vos tenés, esa escritura que vos tenés, te va a iluminar. Por eso vos al investigar y a dar lectura en la palabra, te vas a acordar de algunas cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar a articular algunas cosas. Yo con esto no estoy creando ninguna doctrina ni nada ahora, mira esta doctrina. No, estoy diciendo que la palabra que dicen esta gente, ¿cierto? Que la iglesia va a pasar la gran tribulación, se cae. Porque primeramente no observan bien cuando dice, no dice te guardaré de la prueba, no, te guardaré de la hora de la prueba, del momento. Gran diferencia. Su iglesia va a ser sacada del contexto. Y segundo, si ellos dicen que van a ser guardados de la prueba, ¿cómo puede ser que en Apocalipsis capítulo 20, versos 4, dice, y vi alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios? ¿Cierto? O sea que en la gran tribulación sí van a ser perseguidos y muchos van a morir de los creyentes en Cristo Jesús. Pero su iglesia ya venció. Su iglesia cree en Cristo. Dice, aquel que está en Cristo, ¿cierto? Nueva criatura es. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Romanos 8, verso 1. Entonces, ¿qué es lo que nos da eso? Nos da una seguridad y una certeza, es la palabra que Dios está diciendo, de que su iglesia no va a pasar, ¿cierto?, la gran tribulación. Y que tampoco este tiempo es la gran tribulación, ¿cierto? En los años 1200, 1300, hubo una gran enfermedad a nivel mundial en Europa, que murió 3/4 partes, si no me equivoco, de la población europea, llamado la peste negra. Mira si ocurriera eso hoy. ¿Cuántos profetas se levantarían por TikTok, YouTube, Facebook, a hablar que el fin del mundo, que Dios está castigando la tierra? Es más, te voy a decir una cosa. Dios no puede castigar en este tiempo de Cristo, no puede castigar la tierra. La palabra por allá, por Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, fíjate lo que dice Santiago 1:13 al 27, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Eh? A Dios Satanás jamás lo puede invitar a hacer algo con maldad, jamás. A no ser que el hombre le dé lugar al diablo. Porque acá hay que le dar lugar en la vida de cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos, mi amigo. Nosotros le damos lugar al diablo. No es que Dios nos castiga, no es que el diablo tiene la culpa. Nosotros, en nuestra concupiscencia, ¿qué son nuestros malos deseos, nuestras debilidades? Le damos lugar muchas veces y le vamos dando lugar de a poquito. Sabemos, pecamos, bueno, está todo bien, sigue todo normal. Y le tomamos el gusto al pecado y seguimos haciendo obra de pecado hasta que llega un momento, ¡boom! El diablo te corta la cabeza, amado. Las tinieblas no tienen problema, ¿eh? Te van a esperar 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, para destruir toda tu línea de familia. Va a querer destruir tu futuro, la línea de tus hijos, tu nieto. Dios tiene programado cosas grandes y lógicamente que Él tiene poder. Pero si nosotros no le damos lugar a Dios en nuestras vidas, vamos llevando una vida, ¿cierto?, de lectura, ¿cierto? El diablo va tomando lugar, amado, ¿cierto? Pero Dios nos quiere dar paz, primeramente, en nuestras vidas. Dice que su amor echa fuera, ¿qué? El temor. El temor a lo que va a pasar, temor a la vida, a la muerte, a todo, ¿no? Hoy tenemos miedo por muchas cosas. Y a mí me ha pasado. No me gusta la soledad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas cosas son que Dios nos quiere cambiar, amado. Él siempre está en tu vida, donde quiera que vos vayas. Pero muchas veces no lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque le hemos dado tanto lugar a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios caprichos, ¿sí? Y no es que Dios se fue, ¿no? Dios está ahí, en el mismo lugar de siempre. Los que nos hemos alejado somos nosotros de sus pensamientos. Y esto no es que tenés que llevar una vida, no sé, una seta, ¿no? Un monje maometano, no sé. No, amado, esto es es un proceso de santificación en tu vida, en el cual hay cosas en la cual vas a ir avanzando que nunca más vas a volver a hacerla. ¿Sí? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cómo puede ser Dios que no me libre de esta tentación? No. Ahí vos tenés fortaleza para decir no a ciertas cosas, amado. Y Dios te va a dar esa fortaleza. Hay que confiar en el Señor, hay que empezar a conocer a Cristo, no memorizar tantos versículos y nos llenamos la cabeza de versículos en seminario, en cosas. No, amado, que sea un poquito. Bueno, vamos a mirar esto, a ver, ¿qué verdad hay acá? Como la que vimos recién, ¿sí? Y dice, Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. El mal no tiene autoridad ninguna contra Dios y menos contra su iglesia, que somos nosotros. No tiene autoridad, amado, no tiene autoridad el diablo. Pero muchos de los que estamos muchas veces, a veces le damos lugar al diablo. Le damos autoridad sobre algunos aspectos de nuestras vidas, en la cual ya nos hemos acostumbrado a eso. Son las costumbres que tenemos que romper en nuestras vidas, ¿sí? Y alinearnos con la palabra, ¿cierto? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ya lo vamos a ver en este 1 Corintios, también lo habla por ahí. Creo que en el siguiente capítulo que vamos a ver. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni
ni Él tienta a nadie. Dios jamás, jamás va a usar una tentación para hacerte caer. Nunca, 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 nunca. No está en su naturaleza, no está en su esencia como Padre. Nunca. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir? En su propio deseo, registramos ya algunos parámetros de que hemos caído en algunas tentaciones, adicciones, abusos. Entonces él usa ese antecedente en nuestra alma, él sabe, nuestro exterior. No, jamás Satanás va a saber tu interior, ojo, eso jamás. Eso está blindado en Cristo. Pero Él conoce tus costumbres, tus exteriores, qué es lo que te gusta hacer con las manos, con los pies, con los ojos, con la boca, con lo que escuchamos. Entonces ahí él actúa, Él usa inteligencia, no la inteligencia artificial, que muchos le tienen miedo, y a la inteligencia artificial, amado. No vamos a tener lucha con la inteligencia artificial, los cristianos. Muchos ya están ya con la cabeza así con el tema de teniendo miedo, ¿no? Que va a tomar el control del mundo. La inteligencia artificial no va a tomar control de nada. Porque el hombre no va a dejar esas cosas. No va a dejar. ¿Sí? Acordate que el que va a reinar en algún momento, por algunos días, va a ser alguien llamado el anticristo. Y el hombre es muy orgulloso en ese aspecto. No va a dejar que ninguna inteligencia de esta cibernética tome lugar. La inteligencia artificial siempre va a ser un elemento, como cuando salió la tele, ¿te acordás? Que decían que era la caja del diablo. Cuando salió el internet, cuando todo le... Uy, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a tomar dominio? No, olvídate, no. Pero eso que yo te estoy hablando, ¿qué es lo que hace? Es la fe en Cristo. Es que el amor de Cristo es muy grande, ¿cierto? Entonces, fíjate bien lo que dice. Si cada uno es tentado sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuáles son las concupiscencias? Son los deseos. Ojo que tenemos deseos buenos también, pero tenemos deseos no buenos, ¿cierto? Tener deseo de un buen café no es una concupiscencia mala, porque también hay esa doctrina que toda la concupiscencia es suciedad, no. Hay deseos buenos en el hombre. Hay deseos a leer la palabra, hay deseos a orar. Son concupiscencias que están alineadas ¿a quién? Al Espíritu Santo. No necesariamente la concupiscencia o los deseos son malos, no. Pero hay deseos, ¿cierto?, que están alineados con conductas viejas que traíamos nosotros, ¿ok? Esa es otra cosa también, ¿eh? Ojo, que hay mucho. No, las concupiscencias son todas malas. Ojo con eso. Cuando alguien te viene con esos planteos, y el deseo a leer la Biblia, es malo entonces también esa concupiscencia. La concupiscencia es deseo. Vos lo ves, ¿qué significa concupiscencia? Y ahí vas a ver, son deseos. Cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ese deseo ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es lo que da a luz? El pecado de hecho. Lo que estamos acostumbrados a hacer con nuestras manitos, con nuestros ojos, con nuestro oído, con nuestra boca. Con nuestra actuamos orgullosamente, con amargura, con odio, porque también esa otra. El religioso, ¿qué ve? El pecado de la cintura para abajo, lo sexual nomás. Esa también es otra cosa. ¿Y los pensamientos? No, y vamos a hacer vamos a disciplinar a este hermano, y está bien. ¿Cierto? Está bien.
porque tuvo un pecado de esto. Pero ¿y aquellos que tienen raíces de amargura? Aquellos que tienen rencor, odio. ¿Eso quién los analiza hoy en día en el cuerpo de anciano de la denominación de fulano de tal? ¿Quién, amado? ¿Quién? ¿Sí? O muchos también hoy en día dicen, no, ese chico no puede dirigir la adoración, la alabanza, la palabra, y está bien, pero sigue diezmando, que es una forma de adorar al rey a través de las ofrendas. El diezmo lo recibimos igual, aunque esa persona esté ¿eh? en pecado, como dicen ellos. Por eso, amado, hay muchas cosas que tenemos que entender en este tiempo. Muchas veces, la religión ve el pecado de la cintura para abajo nomás, pero lo que está acá en la mente y en el corazón, la iglesia está totalmente acéfala, porque está asentada en doctrinas viejas, ¿cierto? No observan la palabra. Estas doctrinas tienen más poder y autoridad que la misma Biblia, que dicen ellos, que llevan ellos, ¿no? Sus brazos muchas veces. Así que, mi amado dice, entonces la concupiscencia, el deseo después de que ha concebido, ¿eh? ¿Qué quiere decir que ha concebido? Ya hay una intención a pecar, directo, deliberadamente. Ya entramos ahí en esa, ¿no? Tengo que saciar este deseo. Eso es lo que quiere decir. Da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? Muerte. ¿Sí? Y eso es verdaderamente muy triste, amado. Porque eso te va llevando a la muerte, a la depresión. La persona empieza a sentir cosas, pensamientos, va entrando en pensamientos. Entonces ahí es el momento, amado, ya en tu habitación, Señor, perdóname, pedile al Señor que te dé las palabras ahí. Confesá el pecado que hiciste ahí con el Señor. Mira, yo me arrepiento por esto que hice, decí el nombre, confesalo, que te lo escuche el Señor. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no te acuerdes más, porque eso también es una de las cosas que tienen las tinieblas. Te hace acordar lo que hiciste en el pasado, siendo que ya Dios te perdonó. Es un consejo de parte del Espíritu, que me lo da a mí y te lo comparto también para vos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados, dice, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cierto? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá, amado? Fíjate vos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y eso para quién es? Para la iglesia, es Cristo. La dádiva y el don perfecto es Cristo. No es el auto, la casa, que hoy en día, viste, vení que Dios te va a dar esto, Dios te va a solucionar esto, Dios. No, es Cristo, mi amigo. Después lo demás es totalmente secundario. Va a venir, si así Dios lo quiere. ¿Cierto? Gracias, Rey. Y esta palabra es hermosa. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Padre hoy no va a decir, bueno, hoy sos salvo, ya mañana no sos salvo. Hoy te amo, pero hoy ya no te amo porque hiciste esto o porque hiciste aquello. Él nos ama y no, Él se mantiene fiel.
Él se reconcilió ya con el mundo, ahora el mundo se tiene que reconciliar con Él, aceptando la obra de la cruz. Ahí está. Muchos creen, no, porque Dios ya se reconcilió conmigo. No, ahora vos te tenés que reconciliar con Él, ¿cierto? Y aceptar su verdad. Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta aquí hemos llegado con este pensamiento, este razonamiento en su palabra, y quédate con esto, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un Dios que no te va a cambiar, ¿viste? No es un Dios bipolar, muchos lo ponen a Dios como bipolar, ¿viste? Hoy es bueno, mañana juicio, toda la tierra, destrucción toda la tierra. Y se levantan los profetas allí, profetizando, ya van a venir esos tiempos, pero todavía no es el tiempo, amado. Estamos en tiempo de gracia, es un tiempo muy especial para el mundo, para reconciliarse con este Padre, ¿cierto? Y descubrir sus pensamientos, descubrir sus intenciones. Siempre sus pensamientos son más altos. ¿Eh? Mi amado, que Dios te bendiga. Mi querido amigo, ya vamos a estar mirando también Corintios. Se nos fue el tiempo esta noche. Vamos a seguir mirando Corintios capítulo 5. ¿Sí? Hablamos un poquito de estas cosas que le ha placido al Señor así hacerlo. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tu casa, pero por sobre todas las cosas, que Cristo sea establecido en tu corazón. ¿Sí? Aquellos que no conocen al Señor y aquellos que conocen al Señor, nos levantamos y otra vez ponemos la mirada en el autor y el consumador de la vida. Él siempre estuvo ahí mirando, ¿cierto? Así que bueno, que Dios te bendiga y pronto otra vez estaremos. Puede ser que dentro de un rato, ahora lo vamos a ver, para seguir con la carta a los Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad no juzgado, de un hombre, bueno, que empezó a salir con la madrastra y bueno, ahí hubo una enseñanza del apóstol Pablo muy interesante, muy interesante. Que Dios te bendiga.